Esto pasó hace unas semanas. Era mi primer viaje a Patagonia. Como arqueóloga, siempre busqué oportunidades de investigación. Había escuchado leyendas sobre criaturas mitológicas y estaba ansiosa por descubrir secretos de las culturas antiguas. Me alojé en una pequeña posada en un remoto pueblo, donde las casas de madera se veían desgastadas por el tiempo. El aire era frío y la atmósfera austera. Nunca he dejado de pensar en lo que ocurrió aquella noche. La primera noche me senté en mi habitación revisando unos documentos. Todo era tranquilo, solo el sonido del viento que pasaba por las rendijas de la ventana. Pero luego, un fuerte golpe resonó desde el fondo del bosque. Mi corazón se detuvo. No estaba segura si me lo imaginaba. Miré por la ventana. La luna iluminaba un poco, y vi una figura alta y oscura entre los árboles. Se movía rápidamente, y en un instante, desapareció. Sentí una mezcla de intriga y miedo recorriendo mi espalda. Al día siguiente exploré los alrededores. Encontré marcas extrañas en el suelo. Eran profundas y parecían frescas. Comencé a sentirme inquieta. Esa noche vi la figura nuevamente. Era como si me estuviera observando, pero nunca estaba lo suficientemente cerca para discernir su forma. No podía deshacerme de la idea de que tenía algo que ver con el Minotauro, un mito que había oído. Hablé con los lugareños, pero su rostro se tornaba serio. Evitaban el tema, y solo me miraban con preocupación. Cada vez que regresaba a la posada, sentía que algo me seguía. Mis emociones eran contradicciones. Pensé que tal vez era el cansancio de mi investigación, pero no podía ignorar esa sensación. Sentía que había una conexión entre esa figura y antiguos rituales. Decidí buscar más respuestas. Una tarde, mientras el sol se ocultaba, seguí un sendero en el bosque. Mi corazón latía rápido. Estaba ansiosa y asustada. Había algo en el aire que me hacía querer dar la vuelta, pero la curiosidad me empujaba a seguir adelante. Entonces, lo vi. Estaba allí parado, mirándome. Podía sentir su mirada penetrante. Pregunté si estaba bien, pero no respondió. Solo me miraba. El miedo me invadía. En mi búsqueda de respuestas, había desatado algo que no estaba dispuesta a enfrentar. Estaba a punto de dar un paso atrás cuando escuché un susurro entre los árboles. ¿Por qué has venido aquí? Me giré rápidamente, pero no había nadie. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, pensando en lo que había visto. No podía sacarme de la cabeza la idea de que el Minotauro podía ser real. La leyenda que había buscado estaba en mí. Esa noche, el golpe resonó de nuevo, pero esta vez sonó más cerca. Con el corazón en la garganta, decidí salir de la posada. Busqué en el bosque con una linterna. Las sombras parecían moverse. El aire estaba pesado. Cada sonido me hizo saltar. Estaba segura de que algo me observaba, pero no sabía qué hacer. Cuando estaba a punto de rendirme, vi la figura de nuevo. Esta vez estaba más cerca. Los ojos brillaban con una luz extraña. Mi mente se llenó de preguntas, pero al mirar de nuevo ya no estaba. Era como si se hubiera desvanecido. Me dio miedo, pero también una extraña fascinación. Cada vez que regresaba al pueblo, los lugareños me miraban con más preocupación. Sabían algo que yo no. ¿Qué había desatado en mi búsqueda? ¿Era esa figura realmente el Minotauro? Esa noche, el enigma seguía sin resolverse. Capítulo 2. Decidí que no podía quedarme con las manos vacías. Tenía que descubrir qué estaba pasando. Así que, al amanecer, me dirigí al único café del pueblo. Esperaba encontrar algún lugareño dispuesto a hablar. La luz del día me dio un poco de consuelo. La verdad era que me sentía agotada. La figura en el bosque me había dejado inquieta. Al entrar al café, el aroma del café fresco me rodeó. Solo había un par de clientes, y la conversación en voz baja se interrumpió cuando entré. Un hombre mayor me observaba desde la esquina. Su mirada era profunda, y había algo en sus ojos que me decía que sabía más de lo que aparentaba. Me acerqué a su mesa.
Hola, soy arqueóloga. Estoy aquí investigando las antiguas leyendas de la región. ¿Podría hablar un momento? Pregunté con un hilo de esperanza. El hombre me miró con desconfianza. Finalmente asintió y me hizo un gesto para que me sentara. Su voz era grave y parecía retumbar en el aire. No deberías estar aquí, joven. Hay cosas que es mejor dejar en el pasado. Su advertencia me hizo sentir incómoda, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. He visto algo en el bosque, una figura. ¿Sabes algo acerca de lo que podría ser? Dije, intentando no sonar demasiado desesperada. Él se quedó en silencio como si pesara sus palabras. Finalmente, bajó la voz. Aquí se cuentan historias de un ser antiguo, un guardián de los secretos. Algunos dicen que es un minotauro, otros un espíritu protector. Pero muchos han desaparecido en el bosque y nunca más se les ha vuelto a ver. Mis nervios se dispararon. Estaba en territorio peligroso. La conexión entre la figura y el minotauro empezaba a tomar forma, pero mi razón luchaba en contra de mis instintos. ¿Por qué no me lo cuentas todo? Tal vez pueda ayudar. Le insistí, sintiendo que el tiempo se me escapaba. El hombre finalmente se atrevió a compartir. Habló sobre un antiguo ritual que se llevaba a cabo cada año, en el que los pobladores ofrecían un tributo al ser del bosque. En el pasado, esto había mantenido la paz, pero durante años, la tradición se había perdido. La figura que había visto podría ser un síntoma de un antiguo conflicto, un llamado que había despertado una entidad olvidada. Salí del café llena de preguntas. Mi mente estaba zumbando. La historia del ritual resonaba en mi cabeza. A medida que me alejaba, sentí que una sombra pasaba detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Decidí que no podía dejar que el miedo me detuviera. Tenía que encontrar el lugar donde se llevaban a cabo esos rituales. Tal vez habría más pistas sobre el ser en el bosque. Mi corazón latía con fuerza cuando regresé a la posada. Busqué mapas, cartas antiguas, cualquier cosa que pudiera ayudarme. Esa noche, mientras revisaba mis notas, escuché un fuerte golpe contra la ventana. Era un sonido distinto. No era el viento. Tenía un ritmo. Me acerqué, temerosa, y abrí la ventana. El aire era frío y traía consigo un susurro. ¿Por qué no me buscas? Decía una voz familiar pero distante. Me helé. Era la misma voz del susurro que había escuchado en el bosque. Esta vez, sonaba más cercana. Cerré la ventana de un golpe y mi corazón latía desbocado. ¿Quién o qué estaba detrás de todo esto? No podía ignorarlo. Esa noche tenía que enfrentar lo que fuera que me llamaba. Estaba atrapada en un juego peligroso, y lo único que sabía era que no podía retroceder. Capítulo 3. La noche se sentía densa. Las sombras parecían moverse a mi alrededor, como si estuvieran observándome. Me tomó un tiempo reunir el valor para salir. Con una linterna en mano, decidí que tenía que ir al bosque. La voz me había llamado, y no podía darme el lujo de ignorar el misterio que me acechaba. Mientras caminaba, el frío se intensificó. El eco de mis pasos resonaba en el silencio, y cada crujido de las ramas me hacía saltar. La luna llenaba de luz plateada el sendero, y de repente, sentí que algo estaba colmando el aire. Una presión opresiva y desconocida. Llegué al claro donde había visto la figura. Todo estaba en calma, pero había algo en el aire que me hacía querer dar la vuelta. Sin embargo, seguí adelante. Sabía que, si quería entender, tenía que enfrentar lo que me esperaba. Encendí la linterna y la luz se proyectó sobre los árboles. Fue entonces cuando lo vi. Una sombra, quieta. Mi corazón se detuvo un instante. La figura era alta, con un contorno que se asemejaba a lo que el anciano había descrito. El minotauro. Respiré profundamente, consciente de que estaba al borde de un abismo. Intenté hablar. ¿Eres tú?, pregunté, pero mi voz tembló. No hubo respuesta. La figura permaneció inmóvil. Mi mente se debatía entre el miedo y la fascinación.
Los relatos decían que el guardián solo era un protector de la naturaleza. ¿Qué quería de mí? Justo cuando pensaba en dar un paso atrás, la figura se movió. Un destello de luz brilló en su cuerno. Fue un movimiento sutil, pero ante mis ojos parecía cobrar vida. Sin embargo, no había rastro de hostilidad. Era como si me estuviera observando. El sacrificio. Escuché de repente como un eco en mi mente. Era la misma voz que había escuchado en la ventana, y resonaba fuerte y clara. El miedo me envolvió. Había un antiguo ritual que debía ser realizado. Pensaba en lo que el anciano me había contado. ¿Se había perdido el control? ¿Era eso lo que la figura quería que entendiera? Sin tiempo que perder volví a recordar mis notas. Tendría que investigar más sobre el tributo y cómo se cultivaba la relación entre los habitantes y el Minotauro. Antes de que pudiera procesar mis pensamientos, sentí un huracán alrededor. Una ráfaga de viento levantó hojas y ramas, y el aire se volvió pesado y helado. Entonces, la figura se desvaneció ante mis ojos, como si nunca hubiera estado ahí. El silencio volvió a reinar, pero no antes de que escuchara susurros en el viento. Eran palabras incoherentes, pero sentía que me llamaban. Regresé rápidamente por el sendero. Al llegar a la posada mis manos temblaban. Estaba sola en la habitación, pero la sensación de ser observada me envolvía. Esa voz conocida, el eco de un pasado olvidado, era más real que nunca. Los rituales, el sacrificio, el Minotauro. Había demasiadas piezas y un rompecabezas que no se completa con respuestas frías. A medida que la noche avanzaba, una nueva urgencia se encendía en mí. Entonces, oí un golpe en la puerta. No era un simple sonido. Era como un llamado. Me acerqué, el corazón en la garganta. Abrí con cuidado y aunque esperaba a alguien o algo, lo que vi hizo que el aliento se me cortara. Ahí estaba. La figura de un hombre encapuchado, con una mirada desesperada y la piel pálida. ¿Vienes conmigo?, dijo, y la oscuridad a su alrededor parecía cobrar vida. Sabía que no podía darle la espalda. Capítulo 4. La angustia se apoderó de mí. El hombre encapuchado me miraba intensamente, y en su mirada había una mezcla de necesidad y temor. No sabía si debía confiar en él. Sin embargo, el instinto dentro de mí me empujaba a seguirlo. Algo en su expresión resonaba con la voz que había escuchado, como si estuviera conectado de alguna manera a lo que había visto en el bosque. ¿Quién eres?, logré preguntar, aunque mi voz sonaba débil. Él se inclinó un poco hacia adelante, como si el aire entre nosotros pudiera contener secretos. Soy un mensajero, dijo. Su voz era profunda pero temblorosa. Vengo de aquellos que conocieron al Minotauro. Hay cosas que debes saber antes de que sea demasiado tarde. Me hizo un gesto con la mano, invitándome a salir de la habitación. La oscuridad que lo rodeaba parecía moverse, pululando como si estuviera viva. La incertidumbre me detuvo por un momento. Pero, ¿qué otra oportunidad tendría de descubrir la verdad? Asentí, y sin pensarlo más, salí de la habitación. La noche seguía siendo fría. El viento ululaba a mi alrededor como un lamento lejano. Caminamos en silencio, y él me llevó detrás de la posada, donde las sombras eran más densas. Debes entender que el Minotauro no es lo que crees. Su voz se convirtió en un susurro. No es solo una leyenda, es un vínculo entre el mundo natural y los humanos. Pero algo ha cambiado. La relación se ha deteriorado. Mi mente aún luchaba con lo que había presenciado. La figura en el bosque, la voz que me llamaba, el sacrificio. ¿Qué has visto?, le pregunté. La curiosidad superó mi miedo. Él vaciló, como si las palabras estuvieran atascadas en su garganta. Visiones de un ritual que se requiere, un sacrificio de sangre, expresó, y el horror en su voz era imposible de ignorar. Los pactos antiguos deben ser restaurados, o todo lo que conocemos estará en peligro. Un escalofrío recorrió mi espalda. La idea de un sacrificio me heló la sangre.
Las historias contadas por los ancianos me derrotaban lentamente. Pero, ¿qué significaba todo esto? ¿Por qué yo? ¿Qué tengo que hacer? Pregunté, casi sin darme cuenta. Él me miró serio como si la respuesta le costara. Debes ir al centro del bosque. Allí encontrarás el altar. Solo tú puedes reiniciar el ciclo. Pero tienes que decidir rápido. La protección del Minotauro se debilita, y los espíritus inquietos ya han comenzado a despertar. Su mensaje me dejó temblando. ¿Era la única elegida para este destino? La idea me aterraba, pero al mismo tiempo había una chispa de resolución. Si había un modo de restaurar el equilibrio, tenía que intentarlo. Mientras respiraba profundamente para calmarme, en el horizonte escuché un sonido que interrumpió mis pensamientos. Un crujir parecido al de ramas rotas, pero más cerca. Miré a mi alrededor, y el hombre encapuchado se volvió con cierta preocupación. No tenemos tiempo, dijo empujándome hacia un sendero. Debemos ir ya. Justo cuando comenzamos a movernos, un grito resonó en el bosque. Un lamento horrible que se mezclaba con el viento. Mis entrañas se retorcieron ante la terrorífica posibilidad de lo que podría estar acechando. Me di cuenta de que me encontraba atrapada en un juego mucho más grande de lo que había imaginado. La historia del Minotauro no solo era una leyenda, era un reto, una advertencia. El sacrificio no era solo de la vida, sino de algo más profundo. Mi propia voluntad. La noche aún no había terminado, y lo que me aguardaba en el bosque podía cambiarlo todo. Sin mirar atrás, comencé a correr tras el hombre encapuchado, la urgencia de la razón despertando en mí. Capítulo 5. Corrí tras él, mis pasos resonando en el suelo polvoriento. La atmósfera del bosque se sentía pesada, densa como un abrigo que absorbía la luz. Entre las sombras, las ramas se movían como si estuvieran vivas, susurros fantasmales que me llenaban de un miedo palpable. El hombre encapuchado lideraba el camino con una velocidad sorprendente. Me costaba mantener el ritmo, pero la adrenalina empujaba mis pies hacia adelante. En mi mente, la imagen del altar que él mencionó comenzaba a tomar forma. ¿Qué clase de ritual era ese? ¿Qué era lo que realmente se requería de mí? De repente, un grito desgarrador resonó nuevamente. Esta vez, estaba más cerca. Sentí que mi corazón se aceleraba mientras la desesperación se apoderaba de mí. ¿Qué fue eso? Pregunté buscando la seguridad en su mirada. No te detengas, solo sigue, respondió sin volverse. Su tono era firme, pero en sus palabras había una advertencia que me helaba. Empecé a preguntarme si mi decisión de seguirlo había sido correcta. ¿Quién era realmente? ¿Podía confiar en él? Estas preguntas no dejaban de atormentarme. Sin embargo, el eco de aquel grito me impulsaba a continuar. No podía simplemente darme la vuelta y huir. Al llegar a un claro, el hombre me detuvo de golpe. Ante nosotros el paisaje se abría a un extenso espacio donde la luna brillaba con intensidad, iluminando lo que parecía un viejo altar de piedra cubierto de musgo. El aire se sentía extraño, como si pudiera humedecerse con una electricidad estática. Este es el lugar, dijo, su voz manteniendo un tono sombrío. Aquí es donde se llevan a cabo los rituales. Miré el altar con ojos temerosos. Podía ver marcas antiguas grabadas en la piedra, signos y símbolos que parecían contar historias olvidadas. Sin embargo, un nuevo sonido me interrumpió. Un crujido intenso que provenía del bosque. Algo se acercaba. Rápido, susurró el hombre acercándose al altar. Necesitamos prepararlo, o lo que sea que se mueve en la oscuridad nos alcanzará. Desesperada busqué algo, cualquier cosa que pudiera servir. Al mirarlo vi cómo él sacaba un pequeño cuchillo de un lugar oculto bajo su capa. Esto es necesario, dijo al verlo en mi rostro, mientras el temor se reflejaba en sus ojos. Debemos hacer el sacrificio. Mis entrañas se retorcieron. El sacrificio tenía múltiples significados, y me preguntaba si realmente estaba dispuesta a llevar a cabo algo tan horrible. La idea de derramar sangre, de participar en algo tan oscuro,
Era repulsiva. La imagen del Minotauro regresó a mi mente, una criatura que expandía el terror, pero entonces recordé las palabras del hombre. La protección del Minotauro se estaba debilitando. Lo que podría estar acechando en las sombras podría ser mucho peor que un simple sacrificio. Fue en ese momento que lo vi. Entre los árboles, una figura oscura emergió, su forma distorsionada revelando dos cuernos que se alzaban hacia el cielo, un eco de lo que había presenciado en el bosque. ¡Rápido!, grité, volviendo a mirar al mensajero. ¿Qué hacemos? Sus ojos se abrieron con terror, pero no había tiempo para perder. La sombra se acercaba rápidamente. La elección estaba entre hacer lo que se tenía que hacer para salvarnos, o ser devorados por la oscuridad que venía. La maldición había comenzado a desatarse, y las antiguas leyendas estaban a punto de cobrar vida. Capítulo 6. El miedo me paralizó mientras la figura se acercaba, sus cuernos brillando a la luz de la luna. No era solo un monstruo, era una manifestación de todas mis pesadillas. Su andar era lento, deliberado, y cada paso resonaba como un eco de advertencia. Había llegado el momento. El hombre encapuchado se giró hacia mí, su expresión intensa. «Confía en mí», gritó, mientras comenzaba a colocar piedras alrededor del altar. «Necesitamos crear un círculo de protección». El cuchillo temblaba en su mano. Mi mente luchaba entre la razón y el pánico. Colocar piedras alrededor del altar se sentía absurdo. ¿Era eso realmente útil frente a esa cosa? Pero no tenía más opciones. Lo miré un instante, comprendiendo que él estaba tan asustado como yo. Con manos temblorosas comencé a ayudarle. La sombra continuaba acercándose, cada vez más nítida. Su figura se dibujaba a la luz, y con cada paso, sentía que el suelo vibraba bajo la presión de su ser. No sabía cómo, pero algo en lo profundo de mi ser sabía que estaba viva, que había algo sagrado en su amenaza. Recordé las leyendas sobre el Minotauro, la culpa que lo había atado a este mundo. El hombre terminó de colocar las piedras y miró con desesperación. «Ahora debemos hacer el sacrificio», repitió, y vi cómo sus manos se alzaban, el cuchillo brillando amenazadoramente. «Eres la única que puede hacerlo». «Yo no puedo», protesté, sintiendo que mi voz temblaba. «¿Por qué yo?» «Porque solo tú puedes atraer su atención. Solo así protegeremos a los inocentes», respondió él, y había un matiz de fervor en su voz, una convicción que me hizo dudar. Entonces lo supe. La figura oscura ya no estaba distante. Había entrado en el claro y ahora estaba frente a nosotros. Sus ojos resplandecían como dos agujeros negros. Su mirada me retó, me exigió que decidiera. «¿Qué será de mí si hago esto?», murmuré, sintiendo cómo la desesperación llenaba mi pecho. No era solo el destino de mi vida lo que estaba en juego. Era el peso de una historia que había permanecido oculta por siglos. El hombre encapuchado alcanzó a oír mis pensamientos. «Es una ofrenda. Algo viejo que necesita ser restaurado», dijo acercándose un poco más al altar. «Cada sacrificio tiene un propósito». El Minotauro avanzó, sus cuernos bloqueando la luz de la luna. Podía sentir su aliento caliente, y en ese instante, cada célula de mi cuerpo gritaba que debía correr. Pero había una parte de mí que suplicaba lo contrario. Había miedo, pero también curiosidad. Levanté la mirada hacia el hombre encapuchado. La decisión se cernía entre nosotros como una niebla densa. Las leyendas que había escuchado toda mi vida palpitaban con fuerza en mi mente. Si sacrificaba algo, quizás pudiera liberarme de esta pesadilla. Entonces, «¿Qué tengo que hacer?», pregunté casi en un susurro. El hombre me miró, sus ojos llenos de una mezcla de alivio y terror. «Hazlo. Dale algo que le pertenezca realmente a ti. Suéltalo con confianza». Miré al Minotauro, comprendiendo que cada decisión venía con un precio. Mi mente comenzaba a girar en círculos de desesperación. Pero no había más tiempo. La sombra alzó su voz en un rugido que resonó por todo el claro,
y todo dentro de mí decidió que no podría mirar atrás. Dando un paso adelante, entendí que estaba lista para enfrentar lo desconocido. Y justo en ese momento, el sacrificio se convirtió en mi única esperanza. Capítulo 7. De repente, el aire se volvió pesado y una sensación de electrizante urgencia me atravesó. El Minotauro estaba más cerca, su mirada fija en mí. Apreté el puño alrededor del amuleto que siempre llevaba colgado al cuello. Era una herencia de mi madre, un símbolo de protección. ¿Sería eso lo que necesitaba ofrecer? ¡Rápido!, gritó el hombre encapuchado, su voz casi ahogada por el rugido del monstruo. El tiempo se agota, me sentí expuesta, como si todos mis secretos salieran a la luz. El amuleto había sido un ancla en los momentos difíciles, pero ahora representaba un dilema. Sabía que debía soltarlo. Con una determinación emergente, lo saqué de mi cuello y lo sostuve entre mis manos. «Muestra tu valor», rugió el hombre, haciendo un gesto hacia el Minotauro. Me di cuenta de que su voz revertía el miedo en deseo, una necesidad profunda de ser escuchada. Bajé la vista al amuleto. El brillo de la luna se reflejaba en el metal, iluminando los rastros de las estrellas que habían caído sobre él. Con cada latido de mi corazón, el Minotauro parecía acercarse más. Casi podía sentir su energía pulsante, y cuando levanté la mirada vi sus ojos. Por primera vez vi algo en ellos que no era pura ira, era una antigua tristeza. «Voy a hacerlo», dije, y mi voz resonó firmemente en el claro, sorprendiéndome. Sabía que la decisión estaba feita, y que las leyendas contadas en mi infancia eran mucho más que cuentos. Avancé un paso, el amuleto aún en mi mano. El Minotauro se detuvo, sus cuernos brillando bajo la luz de la luna. Abrió la boca, y el aire se llenó con un sonido profundo, como un llanto de muchos siglos de historia. «Tómalo», exclamó el hombre, su rostro iluminado por una mezcla de terror y fe. «Ofrece lo que es tuyo». Con un gesto decidido, extendí el amuleto hacia el oscuro gigante. El aire se tornó tenso. Una brisa helada sopló a través del claro, y pude sentir la inquietud de la tierra bajo mis pies. El Minotauro miró el objeto y, en lugar de avanzar, se detuvo, contemplando mi entrega. Los ecos del pasado me envolvieron. Los relatos de sacrificios y redenciones atravesaron mi mente como sombras en un juego de luces. Fue entonces cuando comprendí que este acto no era solo mío. Era un acto de conexión con lo que me había precedido, con todas las almas que habían estado atrapadas en su tormento. De repente, todo se oscureció. Un grito resonó alrededor del claro, y el viento pareció girar como un torbellino. El hombre encapuchado se tambaleó, perdido entre la bruma de la oscuridad. Sentí la fuerza del Minotauro, pero también una presión diferente, como si todo estuviera cambiando, revelando algo más profundo. Y en ese momento, comprendí que el sacrificio no solo liberaría al Minotauro, sino que quizás, también a mí misma. Mi corazón latía con fuerza mientras los ojos del Minotauro se encontraban con los míos, y en ese silencio compartido había un desafío, una invitación a un camino que nunca imaginé recorrer. ¿Qué pasaría si al soltar lo que más amaba liberaba algo más? La niebla comenzó a despejarse, y en el aire flotaron palabras antiguas, invocando un destino inesperado. Un rugido de esperanza lleno de antiguas advertencias emergió de la oscuridad. Ahí fue cuando lo vi. Una sombra detrás del Minotauro, mucho más verdadera y amenazadora que cualquiera de nosotros. La noche no había terminado. Capítulo 8. La sombra se volvió más clara mientras avanzaba, una figura grotesca que se alzaba en el claro, eclipsando todo lo que la rodeaba. No era solo un reflejo del Minotauro. Era algo más oscuro, más voraz. Una oleada de terror me atravesó al darme cuenta de que no estaba sola en este enfrentamiento. El Minotauro, aún inmóvil, parecía estar dividido entre su propia naturaleza y lo que yo ofrecía. Su piel se movía como una tela bajo signos de lucha interna. Miré hacia atrás,
y vi al hombre encapuchado, paralizado por la revelación de esta nueva amenaza. «Retrocede», susurró, y su voz tembló como un hilo delgado. Pero yo no podía. La sombra me llamaba. «¿Quién eres?», grité, desafiando a la figura oscura. Desde lo más recóndito de mí, sabía que tenía que encontrar la respuesta. La sombra se movió, insinuándose con una energía que erizaba mi piel. Una voz profunda emergió de ella, resonando en el aire como un eco de antiguas maldiciones. «Soy quien observa, quien se alimenta de la desesperación y el olvido», susurró, y sus ojos brillaron con una luz antinatural. Sentí que el tiempo se detenía. La sombra me estaba buscando, como si pudiera leer los secretos que guardaba en mi corazón. Apreté el amuleto, recordando la calidez que latía en su metal. De repente, su brillo se intensificó, como si respondiera a la tensión en el aire. «¡No puedes tomarme!», exclamé intentando encontrar fuerza en medio de este caos. Sin embargo, mis palabras se sentían débiles frente a la sombra. Sin previo aviso, el minotauro se movió, su cuerpo girando hacia la figura oscura. La ira en sus ojos parecía haber cambiado, y por un momento, sentí que él también luchaba contra su propia naturaleza. Tal vez había un hilo de conexión, un camino que los unía más allá de la violencia. «Esto no es solo tu batalla», dijo la sombra, mirándome con desprecio. «Todo es parte de un ciclo interminable». De repente, la niebla se disipó más, revelando una serie de figuras etéreas, almas perdidas que habían estado atrapadas allí durante años. Sus gritos resonaron en el viento, sus cuerpos se estiraban y retorcían, como si desearan escapar. El minotauro rugió, y esa trágica tristeza regresó a sus ojos. «¡Libéralas!», grité, comprendiendo que no podía huir, que no podía permitir que la sombra ganara. Mi entrega debía ser total. La sombra chasqueó con desdén, y sentí que la desesperación amenazaba con ahogarme. En ese instante, entendí. No era solo mi amuleto lo que necesitaba interponer, sino mi propia esencia, mis miedos, mis anhelos. «¿Qué debo hacer?», pregunté, mirando al minotauro mientras empezaba a avanzar hacia la sombra. «Ofrece tu verdad», dijo, su voz resonando con un paisaje de antiguas complejidades. Tomé una respiración profunda. Este era el momento que definiría todo. Mi sacrificio debía ser real para romper un ciclo maldito. Y mientras miraba a la oscuridad, sabía que iba a poner mi corazón en juego. La sombra se rió, su voz un eco de burla. Pero esta vez no sentí miedo, solo una severa voluntad de romper cadenas. «Liberaré tanto a ellas como a mí misma», respondí, decidida, y entonces, el aire vibró. Comprendí que no estaba sola en esta lucha, que el minotauro y yo éramos parte de un mismo tejido. La noche había comenzado, pero esta vez, podía ver la luz al final de la oscuridad. Ahora todo dependía de mi próximo movimiento. Capítulo 9. Fue en ese instante, cuando las sombras parecieron unirse, que el mundo a mi alrededor se desvaneció. No había tiempo para dudar. En el profundo eco de la voz del minotauro, supe que debía hacer algo inmediato. La sombra se acercó, moviéndose como un humo denso, y el miedo me envolvió. Sin embargo, ahora también había un fuego en mi interior. La luz del amuleto brilló con más intensidad, pero no era solo su luz, era la fuerza de mi valiente decisión. «Basta», grité. Mis palabras resonaron como campanas, rompiendo la atmósfera pesada que nos rodeaba. Los ojos de la sombra se fijaron en mí, llenos de un odio helado. Su risa se desvaneció, y por un breve momento, la figura se detuvo. Me di cuenta de que mis temores ya no gobernaban mis pensamientos. El minotauro estaba a mi lado. Su figura era imponente, y sin embargo, había algo melancólico en su postura. «Ofrece tu verdad y libéralas», susurró de nuevo, con una urgencia palpable. Respiré hondo y cerré los ojos por un segundo. Recordé mis sueños, mis miedos, cada sacrificio que había hecho.
todo lo que había guardado dentro de mí. Entonces, comencé a hablar. Yo temo el olvido, dije, mi voz resonando hacia la sombra que me observaba como un depredador. Temo no ser recordada, ser absorbida por la oscuridad que me rodea. Sentí como cada palabra se deslizaba fuera de mí. Las almas perdidas comenzaron a moverse, respondían a mi voz. El aire vibraba, cada canto en el viento resonaba con las verdades que nunca había compartido. De pronto, las figuras etéreas se acercaron más, como si anhelaran escuchar lo que decía. Temo no poder cambiar mi historia, que esta noche se convierta en una más de mis desdichas, grité. La sombra frunció el ceño, sorprendida por la verdad que estaba desatando. Sentí un nudo en el estómago. Mis palabras resonaban en mí como si me estuvieran vaciando, pero no me detendría. Pero también he amado. He amado tanto que a veces duele. He buscado un propósito y he luchado por él incluso cuando parecía que todo estaba en contra. Continué, sintiendo que la oscuridad retrocedía un poco más. Las almas fueron atravesadas por destellos de esperanza. La sombra, aunque poderosa, comenzó a tambalearse. Era evidente que cada palabra que pronunciaba hacía mella en su esencia. «Tú no puedes retener lo que no te pertenece», grité, y en ese momento vi la reacción del Minotauro. Un destello de luz brilló en sus ojos, pero la sombra se rehízo, lanzando un grito de furia. La oscuridad a su alrededor chisporroteó, intentando absorber mi verdad, como si ésta pudiera alimentar su existencia. «No puedes romper el ciclo», se burló. Yo le mantuve la mirada. «No. Este ciclo debe terminar. Ya no seré parte de tu juego». Y entonces, el Minotauro avanzó a mi lado, su cuerpo enorme como un bastión de fuerza. La figura oscura comenzó a desvanecerse en una niebla turbia, pero aún luchaba por resistirse. «Ahora», grité al Minotauro. Era el momento de actuar, el momento de unir nuestras fuerzas. El aire se electrificó, y el amuleto brilló con una luz tan intensa que pareció deslumbrar a todos los presentes. Lo levanté, sabiendo que era el catalizador necesario, como el sol que disipa la niebla matutina. Con una voz resonante, grité, «Por todas las almas atrapadas, por las que han olvidado y por quienes buscan liberarse». Todo lo que había dicho, toda mi verdad, se convirtió en un grito ensordecedor. La sombra, finalmente despojada de su poder, se agachó como una tormenta arrasada. Para mi horror y asombro, comprendí que había logrado hacer algo que muchos habían intentado antes, y sin embargo, nadie había logrado. Tenía que ser persistente. La sombra no había terminado de luchar. Pero por algún motivo, sentí que la balanza se movía a mi favor. Lo que vendría a continuación determinaría si realmente éramos libres de este ciclo, o si nos veríamos condenados a enfrentarnos a la oscuridad una vez más. Capítulo final. El aire se volvió electrizante, mientras la esencia de la sombra se descomponía, sus ecos de desesperación resonando alrededor de nosotros. Sabía que debía seguir adelante, aprovechar la inercia de aquel momento. La luz del amuleto brilló más intensamente, iluminando el claro como si fuera un faro en medio de la obscuridad. «Por las almas perdidas», grité con todas mis fuerzas, sintiendo que la verdad brotaba desde lo más profundo de mí. Las sombras temblaron, y la figura oscura ante mí se retorció como si estuviera en agonía. El Minotauro se erguía a mi lado, su presencia tan poderosa como imponente. La sombra pareció tambalearse, intentando recuperar su forma. Un grito desgarrador brotó de su ser, y con cada palabra que pronunciaba, sentía que mi determinación se fortalecía. Las almas que había visto antes comenzaron a manifestarse, brillando con un tenue fulgor. «Libéralas», rugió el Minotauro, sus ojos instándome a seguir adelante. Comprendí que el sacrificio no era solo una ofrenda, sino una conexión. Debía dejar ir todo aquello que me ataba, mis miedos, mis dudas. Todo. Con cada latido de mi corazón, sentí el peso de mi historia, el deseo de ser recordada,
de que nunca se repitieran las tragedias del pasado. La sombra, cada vez más frágil, parecía querer agitarse, pero no podía retroceder. No podía dejar que mi verdad se ahogara en su desesperación. No puedo permitir que te alimentes más de este sufrimiento, dije sintiendo que el amuleto vibraba en mi mano, como si palpitara con susurros de esperanza. Las figuras etéreas comenzaron a unirse de nuevo a mi alrededor, asumiendo formas familiares, rostros que habían buscado liberarse. Era ahora o nunca. Al levantar el amuleto, comprendí que la luz abrazaría y arrasaría con la oscuridad, que las verdades ocultas sean iluminadas. Grité. Un torrente de energía fluyó desde mi interior hacia el amuleto, desatando un rayo de luz que centelleó por el claro. Y entonces, el mundo se tensó, como si el tiempo se hubiera detenido. La sombra se disolvió, un rugido de furia en el aire. A medida que el rayo de luz se acercaba, sentí que empezaba a cambiarlo todo. La oscuridad se onduleó, y la sombra fue arrastrada hacia la luz. Su esencia se desvanecía como humo entre los dedos. En un momento crucial escuché un grito, una voz que una vez había resonado en el bosque, y comprendí que el sacrificio no implicaba dolor, sino una redención. Este ritual se trataba de recordar, de hacer las paces con el pasado. La figura del Minotauro se mantuvo firme, observando el resplandor que se fusionaba con la oscuridad, y en su mirada, vi una mezcla de tristeza y liberación. Con el último eco de la sombra devorándose a sí misma, el grito de aquellas almas se transformó en susurros de gratitud. El mundo pareció desabrocharse, los confines de la noche cediendo ante la llegada de un nuevo día. La calma llenó el claro. Encontré la fuerza para papeler mis temores. Las figuras vislumbradas se tornaron luces danzantes, agradecidas, y de repente, ya no sentí pavor. Había hecho lo que debía, y, aunque había un eco de incertidumbre en mi pecho, la libertad brillaba a mi alrededor. El Minotauro, ahora más luminiscente, se volvió hacia mí, y con un suave movimiento de su cuerno reconoció mi sacrificio, que no fue en vano. Cuando el primer rayo de luz del amanecer asomó en el horizonte, tomé una respiración profunda y solté el amuleto, sintiendo que todo un mundo de posibilidades se abría ante mí. Sabía que voltear a ver ya no significaba retroceder. A medida que caminaba hacia el pueblo, con la intención de compartir lo sucedido, una nueva pregunta me asaltó. ¿Quedaban aún secretos en el bosque? ¿Alguna sombra latente que quizás nunca lograría desvanecer? Pero otra parte de mí sonrió al darse cuenta de que algunas respuestas estaban reservadas únicamente para quienes se atreven a buscar la verdad. Nunca supe si el Minotauro regresó, o si mi historia se convertiría en leyenda. Pero en el camino hacia el futuro, siempre recordaré lo que descubrí. Cada sacrificio tiene un propósito, y quizás, solo quizás, el verdadero miedo radica en lo que aún está por venir.